un gran profesional del micrófono, como hacía mención en los previos. Él es Hugo Villaregut Bush, siempre ligado a RPP en estos 60 años. Tú no tienes los 60, los 64 años ahí en la radio, pero varios de ellos has estado compartiendo labores con la emisora. Cuéntame un poquito, ¿cuándo es tu incursión en RPP? Henry, muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes. Bueno, la poca costumbre de entrar a Instagram, ¿no? Pero vamos a ir aprendiendo seguramente porque nos estamos adaptando a estas nuevas tecnologías. Bueno, para decirles que respecto a la pregunta, yo ingresé el 15 de febrero del año 1986 a la primera transmisión de noticias en radio. Fue un día sábado. Recuerdo bien eso, ¿no? Con mucho nerviosismo, pero por la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de quedar bien y de no defraudar, porque había bastante expectativa de parte de el cuerpo de directivos de radioprogramas en ese entonces. Eso es lo que te podría decir, Henry. Bueno, ya tú venías conociendo a la emisora como tal, como Radioprogramas del Perú, posteriormente RPP, luego se convertiría en RPP Noticias, un poquito para rubricar a aquellos que no escucharon el primer encuentro con nosotros en Charlas del Día. Tú comienzas en radio en tu natal Cusco, ¿verdad? No, yo empiezo en realidad mis prácticas en Radio Apurímac de Abancay y luego soy captado por Radio Cusco de Cusco, me invitan y me voy quedando allí a partir del año 75. Y entonces ya me quedé ahí hasta el año 86, en que emigro hacia Lima, también por invitación de RPP, de Radioprogramas del Perú. Y bueno, al someterme a sus reglas, pues me quedé allí hasta la fecha, que son 37 años de trabajo. Y son varios los hechos históricos que están ligados a una emisora que ha llevado el compás de los tiempos con el Perú, y tú los conoces muy bien. ¿Tú recuerdas cuál fue el suceso importante que estuvo ligado a aquel momento en el que tú ingresabas a la radio? Claro, en realidad hay varios, ¿no? Hay muchos. Tendríamos que señalar el proceso inflacionario que sufrimos en el tiempo en que yo ingresé a la radio el año 86 con Alan García, que fue terrible, no se podía vivir. Yo supongo que eras todavía niño, Henry, pero teníamos que hacer cola para todo. Y al mismo tiempo, en ese entonces, el sueldo no alcanzaba. Hoy recibías tu sueldo y mañana ya no servía tu sueldo. Ese era el gran problema de los peruanos en ese entonces, ¿no? Un proceso realmente desesperante porque teníamos una economía tan débil que no teníamos dinero de fondo en el Banco Central de Reserva y eso ocasionaba todo el problema. Hoy tenemos una cantidad regular de respaldo, ¿no? Sí, claro, Creo que fueron cambiando los tiempos de acuerdo también al gobernante y al estilo, al modelo económico que se ha venido manejando en adelante, lo que nos ha permitido, de algún modo, si no estar en el mejor de los mundos, estar mucho mejor que en aquel instante, ¿verdad? Bueno, en este momento gozamos de cierta estabilidad, ¿no? Dentro de la crisis que estamos, porque todo el mundo se asusta de la actual crisis que tenemos, pero habría que haber vivido esa crisis para darse cuenta que realmente fue catastrófico aquello. Ahora, Alan García no se atrevió a hacer la corrección. El que hizo cierta corrección a la mitad o menos de la mitad fue el señor Salinas, que fue el ministro de Economía de Alan García. Claro. Pero esa corrección se venía posponiendo desde el tiempo de Belaúnde y no se podía hacer. Del primer gobierno de Belaúnde, que no se hizo la corrección, tampoco se hizo la corrección en el tiempo de Velasco, menos en el tiempo de Morales Bermúdez, otra vez entra a Belaúnde, tampoco se hizo la corrección y teníamos pequeñas mini devaluaciones que nos llevan a la catástrofe el año 87 más o menos, en que empezamos a pisar realmente fondo, ¿no? A pisar fango, sin tener ánimo
de continuar para adelante. Fue realmente terrible aquello que nosotros vivimos. Yo recuerdo, yo era estudiante que en la mañana el pan tenía un precio, al mediodía o en la tarde tenía otro precio, en la noche ya costaba más, y así era. Ese era el proceso inflacionario en el que nos encontrábamos. A eso tú te refieres, Sí, ¿verdad? yo me refiero a eso, porque el dólar subía a cada momento, cada hora estaba subiendo. No había estabilidad, Sí, no había estabilidad de nada, ¿no? Ganábamos billetes, pero en costales. Fue terrible. sí, Bueno, ese fue un suceso que marcó mi vida, ¿no? sí. Jamás había vivido una cosa así. Y el otro es la pandemia. La pandemia fue realmente terrible, ¿no? Fue una noticia que realmente nos impactó a todos, casi un tiempo en paréntesis, ¿no? Un tiempo en silencio, en la que no sabíamos qué hacer. Si sacar la cabeza por la ventana y de repente nos contagiábamos con el virus que estaba en ese entonces cundiendo, ¿no? En ese momento. Ahora ya está dominado el virus que nos ha tenido presos en la casa, ¿no? Pero también es otro proceso muy difícil de entender y muy difícil de asimilar hasta este momento, porque se nos han ido muchos familiares, muchos amigos, ¿no? Así ha ocurrido con todos, hemos perdido, si no a alguien cercano, a alguien de la vecindad, pero en fin, pero hemos ganado. ¿Sabes qué? El reto a poder utilizar estas redes como complemento a aquellas que ya conocíamos como señal abierta y que nos han permitido juntarnos. Hoy estamos en estas charlas del día a través de Instagram, Henry Venegas Perú. Gracias por darle tus corazones en una transmisión que puedes ver luego grabada en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020. Lo escribes así seguidito como correo electrónico, le das like, te suscribes y marcas la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Hugo, yo te quiero hacer una consulta, un poquito Sí, de retrospectiva. En los años que tú has venido creciendo profesionalmente, también en RPP, entiendo desde que estaba aún en el edificio de Alejandro Tirado, ¿no? Porque antes también hubo otro local que quedaba por Cádiz, por Salaberry, donde se hacían doblajes, ¿no? Cosas claro. así, Yo, radioteatros. yo todavía aún encontré ese local, el local de doblajes, ¿no? Ajá, Trabajé con un señor que vino de Panamá a dirigir los radioteatros, ¿no? junto Y a José Caparrós. sí, yo hice las veces de un alcalde, me acuerdo, ese fue uno de los papeles más largos que me dieron. ¿Por qué? Porque se parecía mucho al protagonista, porque no sé qué pasó con la persona que doblaba, que finalmente yo tuve que imitar esa voz y terminar de hacer ese radioteatro, ¿no? En realidad ese doblaje, no ha sido radioteatro, Sí, sino doblaje. era doblaje. Tú sabes que yo Sí, empecé ya a participar allí. Antes que hacer radio, yo era actor. Y yo es allí que empiezo a participar y conocí este local de calles. Pero pronto pasaría la emisora a Alejandro Tirado, ¿verdad? sí, yo ya entré a Alejandro Tirado. Ya encontré la emisora en el séptimo piso, ¿no? En el séptimo Sí. piso de Alejandro Tirado 217. Y curiosamente, me viene ahorita a la memoria, que un día como hoy, en 1966, como a esta hora, hubo un potente terremoto en Lima y en una gran parte del Perú se sintió, definitivamente en Huaral, Huacho, Chancay, pero posteriormente, hablando de movimientos sísmicos, ¿en este edificio te ha sorprendido alguno mientras has estado en la ejecución de tus funciones? No, por fortuna no, porque el edificio en realidad era débil, ¿no? Por eso es de que la emisora busca un nuevo local más seguro, como el que actualmente tiene en el Paseo de la República. Pero el edificio de Alejandro Tirado no es para mí, por lo menos, a simple vista, no es un edificio muy confiable que digamos, ¿no? Sí, definitivamente el que ahora tienen, bueno, es un grupo ahora RPP que tiene varias emisoras bajo su dirección, pero es RPP con la que estás totalmente identificado en la información y lo es la emisora a partir de justamente los 80, porque antes se había dedicado a hacer más bien radioteatros, radionovelas, ¿no? ¿Es así? Sí,
Claro. En realidad la transmisión de noticias relatadas por los locutores y noticias protagonizadas por los actores de la noticia y conversadas con los periodistas, todo el mundo le llamaba entrevista, en realidad era una noticia en vivo, en el lugar de los hechos, con las personas que eran los protagonistas de los hechos, los rostros que estaban dentro de la noticia, ellos contaban los hechos. Esta es una segunda etapa, una evolución de la noticia, ¿no? La noticia contada por los protagonistas. Bueno, Porque el yo entré en locutor esa... tiene la misión de crear ese escenario auditivo, del visual transportarlo al auditivo y hacerle la idea a quien oye de qué es lo que está ocurriendo, como cuando se decía, y lo dicen hasta hoy, directo en directo, ¿no? Claro, cuando la noticia se realiza o hay un suceso en algún lugar, la radio es la primera en llegar. Hasta este momento es la primera en llegar, ¿no? Sigue siendo esa emisora que confía mucho, en la que confía mucho el público, ¿no? Es una emisora muy segura, porque cuando ocurre cualquier acontecimiento, sea político, sea telúrico, haya una tragedia o lo que fuere, lo primero que a la gente se le ocurre es escuchar radioprogramas, y eso es por su alta credibilidad, ¿no? Y eso precisamente sucedía en aquellos tiempos en los que iniciabas tus labores en la radio, cuando sucedían los apagones en la difícil época terrorista que se vivió en nuestro país, ¿sí? Sí. Yo no trabajaba precisamente en la época en que habían apagones en ese horario, ¿no? Porque los apagones se producían desde las 6 de la tarde en adelante, ¿no? Yo empezaba mi jornada a las 5 de la mañana y terminaba a las 10, ¿no? En ese entonces. Esa era mi jornada. Ahora, posteriormente se fue modificando y ahora me he quedado en el horario entre las 5 y la 1 de la tarde, ¿no? Actualmente estoy en ese horario. Pero ha ido evolucionando en todo este tiempo la radio, ¿no? Y bueno, los locutores que no se adecúan al momento, que no se adecúan a la tecnología y que no se adecúan a esta evolución, lamentablemente, los locutores y periodistas simplemente se quedan en el camino, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir modernizándose y seguir tecnificándose más. Y en aras de ello es que nosotros ahora estamos pues con estas charlas del día que se aprecian a través de las redes sociales y ya desde hace un buen tiempo. Gracias por permitirnos tu tiempo. Ya es la segunda ocasión, si no la tercera, en la que tenemos la oportunidad de conversar contigo, pero en este momento precisamente celebrando los 60 años de RPP, que desde luego ha marcado el compás de la historia de nuestro país, como bien lo dices tú, con la voz que te caracteriza y que está totalmente identificada con el público, ya me lo decían poco antes de que tú estuvieras aquí en el programa. Hugo, adicionando a esto, un hecho importante que aconteció aquí fue la toma de la embajada de Japón. ¿Estabas presente por aquellos días también en ejecución de tus funciones frente al micrófono? No, yo estaba en ese entonces en mi casa porque había terminado ya mi jornada. Ya al día siguiente contábamos los hechos y el impacto que ocasionó este asunto, porque esto ocurrió entre las 7 de la noche y las 11 de la noche, ¿no? Y secuestró a todo el país, ¿no? Sí. Fue un suceso terrible y mantuvo en vilo por más de medio año, ¿no? En la embajada japonesa. Sí. Y Sí. sucedió mil cosas, cada día era una novedad, ¿no? Y eso era lo característico de RPP, que estaba al instante llevando minuto a minuto, hora tras hora, porque tiene la ventaja de renovar los titulares o implementarlos cada hora o cada media hora o actualizarlos, por así decirlo, ¿verdad? Así es. Bueno, esa es mi misión, ¿no? Ir actualizando los titulares y el gran resumen, ¿no? El gran resumen es un recuento de las noticias de las últimas 24 horas y las que ocurren en la hora. Los titulares es el recuento de las noticias, principalmente de las que han ocurrido en la media hora anterior y las que van a ocurrir en la media hora posterior, la señal horaria, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la hora cero y el minuto 30. Hace unos días estaba conversando con Manolo Rojas del programa Los Chistosos, y si hay algo que celebramos juntos, toda la audiencia, el país entero,
es de que vivimos tiempos difíciles en la historia reciente del país y de que fue todo un gran acierto de los ejecutivos de RPP poner en medio de las noticias, alrededor de las 4 de la tarde, un espacio que disipe las tensiones propias de los hechos que acontecían, ¿no? En Claro, nuestro Perú, ¿no? sí. En realidad es un reprise de lo que antes fue Noticias en Acción. La diferencia es que Los Chistosos se ejecuta en directo. O sea, es un programa que no se graba, sino que se hace en directo. Hasta este momento, rara vez se graba, ¿no? Pero Noticias en Acción, en cambio, sí se grababa. Y eran noticias radioteatralizadas por un grupo de comediantes que también hacían, no lo mismo, algo parecido, ¿no? Pero eran las noticias caricaturizadas las que se veían y bueno, las que se escuchaban y al mismo tiempo que estaban grabadas, ¿no? No eran no eran noticias, además no eran la noticia del día, eran noticias anteriores para las que se escribían libretos y que se radioteatralizaban o se caricaturizaban. Es lo que nosotros decimos en comunicación inactuales, noticias inactuales, ¿verdad? Claro, eso era lo que le caracterizaba a Noticias en Acción. Diferente de los chistosos que trabajan en directo. Hasta este momento están trabajando en directo, ¿no? No, y esa es la ventaja, el hecho de trabajar en directo, en vivo, es que puedes tener la noticia del momento y hacer la broma en relación a ella, de la manera y el estilo que tienen pues los chicos allí, ¿no? Claro, es que son muy rápidos, ¿no? Radioteatralizar las noticias o caricaturizar a los personajes, porque ahora la estrella es el personaje, más que la noticia en sí, es el personaje. Y con el personaje hablan, ¿no? Entonces, esa idea creo que es genial. Claro, claro. No, celebramos pues que también la propuesta que hiciera Manuel Delgado Parker y también, bueno, en conjunto con Guillermo Rossini, Manolo Rojas, Hernán Vidaurre. Pero hoy estamos conversando contigo ahora, Hugo, y quiero que nos comentes también, hablando de tecnología, estamos todos completamente de acuerdo en que el nuevo mundo en la radiodifusión se ha convertido en el podcast, que vendría a ser la consecuencia de lo que antes se realizó como grabaciones de espacios de radioteatro. Ahora están destacando, por ejemplo, en Alerta Sismo, está batiendo récords de sintonía. Eso los fines de semana, ¿sí? Claro. Las noticias en directo o los programas en directo son programas que salen en el momento en que ocurren y en el lugar de los hechos donde ocurren esos hechos. En cambio, el podcast es una repetición de lo que se ha dicho en directo, es una rebobinación de un programa ya transmitido y que se transmite a través de las diferentes plataformas de Internet, ¿no? Sea a través de televisión, sea a través de radio, sea a través de Radio Player o también en la página web, ¿no? Y bueno, las diferentes redes sociales de la misma manera. No pensé yo de que una entrevista que me hicieron hace una semana en la radio tuviera gran impacto, que tuviera casi 50.000 visitas y no sé cuántas reacciones, ¿no? En realidad yo no estaba acostumbrado a tanta fama, pero de repente me convertí en un centro de atracción dentro de Instagram y lo mismo que en las otras plataformas sociales, ¿no? Es que hay momentos en que la gente no puede apreciar la transmisión en vivo como ahora, pero al quedar grabada, esto ya es un podcast visual. Y entonces Claro. la gente lo ve en el momento que lo considera oportuno, si no aquí, tal vez en el canal de YouTube Henry Venegas 2020. Hoy estamos con Hugo Villalegud Bush. No tiene 64 años con la empresa, no tiene 60 años con RPP, pero varios de ellos allí liderando con su voz, identificando cuando dices una de las características que está sonando en estos días de RPP. Ah, la voz de todo el Perú, RPP, la voz de todo el Perú. 60 años moviéndolas, bueno, no me acuerdo bien ahorita el eslogan, pero Moviendo a los peruanos, acompañando a los peruanos que mueven al país, algo ajá, así, ¿no? sí, Claro. ese es, Sí. ¿no? Pero Aquí bueno, lo el tienes. eslogan principal es RPP, la voz de todo el Perú. Ese es el eslogan. El otro Sí, es es cierto.
el otro es coyuntural, ¿no? Es el del momento que se está viviendo. Claro, por cierto, y también por el aniversario. Y nos place poder conversar contigo. Ahora la ventaja también que te hice mención cuando comenzamos con esto de la pandemia, empezamos a descubrir que podíamos hacer incluso radio desde los estudios en casa, desde los home studios, que tú también lo vienes haciendo, ¿verdad? Sí, actualmente yo trabajo en mi home studio y trabajo desde ahí, ¿no? Es más cómodo y bueno, trato de ser siempre eficiente, ¿no? A veces fallan las redes, pero estamos tratando en lo posible de ser eficientes en esto. Gracias por los corazones que nos están dando en este momento a la transmisión que estamos brindando hoy por el aniversario de RPP con Hugo Villarrigut Bush, contándonos pues la historia de su vida frente al micrófono en RPP. Un suceso curioso que te haya acontecido mientras has estado realizando el desempeño de tus funciones, sea para relatar noticias, quizás se perdió un guión, o quizá no te dieron al aire y no estabas al aire. Bueno, varios, ¿no? Pero de lo que me acuerdo fue de que una vez hubo un apagón y tú sabes de que hay ciertas fracciones de tiempo, fracciones de segundos o de minutos, cuando se enlaza entre la luz que se fue Sí. y ahí queda en blanco un pequeño silencio y empalma el equipo de diésel, ¿no? El equipo móvil, claro, el generador. Entonces, en ese trayecto no sabíamos qué hacer cuando estábamos leyendo noticias. Primero que se fue la luz. Entonces, a mí se me ocurrió utilizar la linterna, o sea, seguí hablando, tratando de seguir la estructura de la noticia. Claro. Mientras tanto, encendí la linterna de mi celular y con eso terminé la página que tenía a mi cargo, la lectura a mi cargo. Estábamos trabajando esa vez con Nera Lasarte, ¿no? Pero completamos nuestro trabajo sin que la gente se diera cuenta qué cosa había pasado. Ya después hubo un apagón, pero estamos con nuestros servicios, con nuestros equipos de emergencia. Eso es lo que dijimos, ¿no? Lo importante que es la manera como tiene que adaptarse el locutor en el aire cuando se está en vivo ante eventuales circunstancias como esa, porque tú no te detuviste, sabías que estabas hablando y lo correcto era que prosigas en medio de todo. Por eso quise hacer una similitud, si es que había pasado en algún momento tal vez con un movimiento sísmico, ¿no? Pero esto ha sucedido más bien con un apagón. Bueno, en realidad hubo un movimiento sísmico 15 minutos antes de que entrara al aire. Y yo estaba ya saliendo de mi casa para rumbo a la radio y había venido a recogerme la camioneta. Bueno, subí a la camioneta, pero había pasado el sismo, un movimiento muy fuerte. Creo que fue el año 88, 89, creo. No fue el de Pisco, no fue otro movimiento. Bueno, yo llegué a la radio y empecé el programa diciendo, aquí estamos empezando este día con la mirada puesta en el horizonte, con mucha esperanza y diciéndole al Señor, muchas gracias por este nuevo día. Y empecé a repetir el Padre Nuestro, tratando de infundir paz a la audiencia, ¿no? El municipio de Surco, el día lunes, eso sucedió un día domingo, el día lunes en la tarde estaban sesionando extraordinariamente y el día martes se presentaban a la radio trayendo un presente porque la radio infundía paz y había tranquilizado en un momento muy crítico, ¿no? Bueno, eso pasó y creo que es una de las noticias que más recuerdo también en mi vida en radioprogramas durante estos 37 años que tengo. Tú lo has dicho, mira, la misión del comunicador y de la radio es la de la compañía y de poder alcanzar la calma en medio de las dificultades, que han sido varias las que se han tenido en el Perú reciente, desde la era del terrorismo, de los apagones, de aquella escasez de la que tú has estado conversando. Y bueno, lo que tú has vivido ahora mismo, tanto por el hecho de que se te fue la luz en plena realización de la lectura de la noticia, y también esto, lo que tenías que hacer, porque uno de pronto dice, ¿qué digo? Ha ocurrido, por ejemplo, un maremoto, una inundación, tengo que hacer algo interesante para poder calmar a la gente. Esa era tu misión allí. Claro,
Bueno, hay dos cosas que pueden ocurrir. Ni el triunfalismo en extremo, cuando uno gana un partido de fútbol, por ejemplo, ni el derrotismo hasta el tope para poder sentirnos derrotados, desesperanzados. La radio se sitúa exactamente en el centro, ¿no? Ni la alegría extrema ni la tristeza extrema. Ninguno de los extremos es bueno. Hay que mantener la calma, hay que mantener la neutralidad y para eso existe lo que se llama el lenguaje neutro. No transmitir, sino paz, tranquilidad y seguridad. Y precisamente es parte de los entrenamientos que sueles dar, de alguna manera, en tus enseñanzas como Claro. profesional de la locución a nuevas promociones, ¿verdad? Cuéntanos un poco de Sí, aquello es el que tienes. español neutro, ¿no? El español sin localismos, el español neutro, el que enfatiza las palabras claves para que la noticia sea escuchada y se dibuje el paisaje sonoro. Que las audiencias sientan que el locutor lo que hace es dibujar la noticia en el aire, dibujar la noticia en la mente de las personas que escuchan, ¿no? Eh, es algo que uno no puede explicar objetivamente si no lo tiene que hacer en la práctica, ¿no? Pero en realidad es algo que no con lo que uno nace, si uno va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo la calma conforme uno va creciendo. Y yo también he tenido mis tiempos un poco de apresuramiento, pero uno va aprendiendo de esos errores, ¿no? Y al final uno llega al aprendizaje total y uno sabe cómo mantener la calma, cómo mantener la serenidad y la neutralidad. Ahora, nosotros, los locutores, al relatar algo, prácticamente en la descripción, hacemos que la persona imagine, por ejemplo, si estás mencionando, venga a vivir en este majestuoso valle pleno de hermosos paisajes. Entonces la gente va ideando a dónde vas a invitarle a viajar o a vivir si se tratara de un comercial, ¿verdad? Y si se tratara de una noticia o de cualquier relato, estás haciendo un escenario auditivo de lo que realmente es el propósito que tenemos como comunicadores a través de la radio. Esa es la labor, ¿verdad? Claro, el ser artistas dibujando el paisaje sonoro, ¿no? El que uno pueda hacer imaginar, más que imaginar, hacer imaginar, transmitir lo que uno siente, lo que uno tiene, para que las audiencias imaginen lo que uno está imaginando, trasladar imágenes orales. Hace poco lanzaste un libro. Estuvimos allí precisamente en el lanzamiento de esta publicación que tenía mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro, locución de la A a la Z. Ya estamos casi por los 700 ejemplares colocados. Bueno, nosotros no tenemos un distribuidor, lo distribuimos directamente a través de la escuela Thaler y, y estamos ya bordeando los 700 ejemplares en un año de edición. Ahora, el hecho es de que yo ya estoy alistando la segunda parte, perdón, la segunda edición. Y la segunda edición adiciona un cuarto capítulo, que es oratoria, el poder de la palabra, y reajusta el tercer capítulo, que son los formatos o los ejemplos o las prácticas que tenemos, ¿no? Porque el segundo capítulo es leccionario y el primer capítulo es el marco teórico. Bastante oportuno que te haya hecho la consulta al respecto, porque siempre hay una sorpresa que se puede dar aquí en este programa como esta que estás mencionando, ¿verdad? Claro. Viene ya la segunda edición, espero poder tenerla listo el año que viene, en marzo, para poder lanzar esta segunda parte, que además va a venir con un CD, con los aplicativos del tercer capítulo, ¿no? Y además de eso, con oratoria, el poder de la palabra, también con algunos aplicativos grabados. Y bien que hayas incluido lo de oratoria. Tú sabes que también yo imparto cursos de locución y siempre me han pedido, Henry, ¿incluye oratoria? Bueno, uno tiene que hacer una extensión porque hay cierta relación, pero claro, tiene otro propósito, definitivamente, pero un locutor que conoce, que está bien documentado de un tema, puede pues hacer uso del conocimiento del mismo para poder expresarse de distintas formas y en distintos escenarios. Qué bien. Hoy estamos conversando con Hugo Villaregut Bush. Nos estamos aproximando al final de nuestra reunión, que a pesar de todo, a pesar de que comenzó un poquito después, se ha mantenido ahora
interesantísima con lo que has venido descubriendo de tu labor frente al micrófono. En relación a lo que viene en RPP, ¿seguirá impulsándose la realización de los podcasts en adelante? Yo pienso que sí, esa es la nueva forma de radio, ¿no? Este es un nuevo formato que en realidad antes se ha llamado la radio en diferido. Y la radio en diferido, la diferencia era de que era la misma frecuencia. La que Sí, tenemos ahora es que se va a través de diferentes plataformas. Se reparte claro. en diferentes formas de transmisión en diferido, ¿no? O lo que llamamos el podcast. El podcaster es el que ha transmitido en directo y la rebobinación viene en diferentes escenarios, diferentes plataformas y llega a las audiencias a través de todo esto. Instagram es una de esas plataformas, ¿no? Sí, como te decía, mención, esta entrevista la ven en vivo, no tantos como deseamos, pero la ven muchos más cuando ya la ven grabada al momento que lo desean. Pero yo pienso que también empezó a realizarse algo parecido al podcast cuando comenzaron a realizarlo de mi novela favorita de Mario Vargas Llosa, porque entonces la Claro, gente ya pero empezaba a escucharlo a la hora que deseaba, ¿no? en realidad eso ha sido la inauguración de Radio Player. Radio Player tiene una ventanita donde hay los clásicos, ¿no? Y ahí se están colgados los números, los diferentes capítulos de mi novela favorita. Pero en realidad, antes lo que teníamos era, en la misma radio que transmitía al aire, se transmitían programas grabados, es decir, en diferido. Y la diferencia era que habían programas en directo. Entonces, las dos palabras, ¿no? Directo o diferido. Diferido Sí. cuando era grabado, directo cuando era en directo, ¿no? En el lugar de los hechos y con los personajes, ¿no? Esto es en vivo. Diferido va a ser cuando ya lo vean en esta misma plataforma, grabado o en el canal de YouTube Henry Venegas 2020. Eso es Claro, diferido. Para la gente, porque a veces dice diferido, ¿qué significa? Diferido es como decirte grabado, pero la palabra correcta es diferido. claro. Es diferido para nombrar que ese programa ha sido prehecho para poder ser escuchado o visionado en otras horas, ¿no? En diferentes horarios, pero no en diferentes plataformas, porque no existía esta tecnología de hoy. Claro. Ahora tenemos una tecnología que se reparte pues entre las redes sociales, entre lo que es las diferentes plataformas. La web es una de ellas, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok son otras plataformas donde se repite el mismo contenido. Y Radio Player, que también rebobina la programación, ¿no? Que es el anticipo de lo que va a ser la radio digital, que todavía no la tenemos en el Perú. Pero cuando la tengamos también va a ser todo un gran acontecimiento, ¿no? Bueno, RPP siempre está en permanente innovación, porque Claro. incluso en lo que se escucha al aire, se ha notado que se está abordando nuevas audiencias cada vez más jóvenes, incluso con la música de apoyo en cada uno de sus programas que abordan distintos ritmos. A cualquier hora del día podemos ver que mezclan una canción de moda, otra de un ritmo, puede ser de salsa, de cumbia, el ritmo que está precisamente en boga es el que suena en RPP, creo que va por allí la cosa, ¿no? Sí, bueno, ahora, antes solo se escuchaban noticias muy serias que los locutores solían dar. También las entrevistas eran bastante serias, acartonadas. Hoy los entrevistadores se ríen, se cuentan hasta chistes como los entrevistados. Bueno, es una reunión de camaradería, ¿no? Muy divertida, por cierto. Entonces ha variado también ese concepto de la entrevista. Lo mismo que antes teníamos las noticias tan acartonadas y tan serias que no las contábamos como las contamos ahora, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, ¿no? Somos un poco más coloquiales, más conversadores y menos acartonados. Eso podríamos decir con respecto a la radio del siglo pasado. Sí, estos son los nuevos tiempos los que ahora vivimos. Estas pues son nuestras entrevistas, charlas del día, que son algo coloquial, amical. Hoy con Hugo Villaregut-Busch. Huguito, hemos llegado ya a la parte final de nuestra reunión. Quiero agradecer el tiempo que nos has brindado en esta oportunidad y en una ocasión tan importante. Dime si no vivimos hechos importantes, históricos. Hoy el encuentro Perú-Argentina esta noche, que por cierto lo transmite RPP, ¿verdad?
Claro, creo que ya están en este momento en la transmisión, ya no sueltan la transmisión los periodistas deportivos hasta la terminación del partido con Argentina. Esperemos de que tengamos una buena noticia que contar hoy día y mañana, ¿no? Disfrutarla. Esperamos. Esperemos pues que así sea, con el aliento y el mejor de los deseos. Vayamos por algo. Bueno, Hugo, micrófono, cámaras para despedirnos por hoy y felicitando en tu nombre a toda la gente del grupo RPP, particularmente RPP, que ahora está pues celebrando estos 60 años. Claro, muchas gracias Henry por estos minutos tan valiosos. Esperamos de que la gente se haya divertido, ¿no? Que no se haya aburrido y esperamos estar en alguna otra oportunidad contando otro tipo de anécdotas. Te agradezco mucho este tiempo también, de la misma manera, Henry. Te deseo la mejor de las suertes y hasta una próxima ocasión. Chao. Chao, Henry. Nos vemos. Adiós a toda la audiencia de Henry Venegas en directo.